Bueno, desde chiquito pensaba, ¿no es cierto? Yo tenía muchos parientes míos allá en Corrientes que eran todos de la prefectura y la marina. Entonces siempre quise ser eh, de la prefectura porque el tema que me queda más cerca. Resulta que en el año, bueno, crecí todo con esa mentalidad, ¿no es cierto?, de ser, de pertenecer a una institución nacional. Bueno, llegó en el año 74 y empecé a hacer, llegó con 18 años, y a hacer trámite para entrar a la prefectura. Y resulta que llegué tarde y entonces lo único que estaba abierto era la inscripción para la Escuela Suboficial de Sargento Cabral. Y era una escuela muy rígida por el tema que en esa época la disciplina militar era la doctrina del ejército alemán, así por lo tanto era bien estricto. Entonces mi papá no quería que me fuera por el tema de fracasar, de que me vaya de baja por lo estricto que era las instrucciones. Entonces agarro y le digo a mi papá, le digo, si todos los militares, le digo, son seres humanos, ¿por qué yo no voy a aguantar? Yo soy ser humano como ellos también, le dije, ¿no? A pesar de que estaba en el medio del Espinillar, allá donde me crié yo, una colonia totalmente alejado de todos los centros más grandes de Corrientes. Bueno, entonces agarré y no me quería firmar porque tenía que firmarme ellos la autorización porque uno de los requisitos que precisaba era autorización de los padres. Bueno, la cuestión que le insistí a mi madre y mi madre agarra y lo convenció a él y fueron a firmar al juzgado de paz para incorporarme. Bueno, hasta que después en el año 74, en el mes del 15 de noviembre, me llega la carta de que era satisfactoriamente que tenía que ir a rendir el 25 de noviembre del 74 a rendir a las escuelas oficiales. Bueno, en esos días agarra. Bueno, mi papá, ya que me empezó a dar apoyo también, me puso un maestro de apoyo, y maestro particular, así que me apoyó y bueno, fui. Y por supuesto, cuando uno se va, rinde todo y en ese momento agarra y no te da el resultado directamente, como llegaste te fuiste de vuelta y sin saber nada. Te puedes imaginar el 25 de noviembre, 3 días rindiendo estado físico, intelectual y psicología. Todo rendirlo en los 3 días, ¿no? Bueno, hasta que regreso allá. Y ya era el mes de febrero. Te puedes imaginar y no llegaba ninguna noticia. Hasta que el 15 de febrero del 75 me llega una carta diciendo que todavía la tengo a la carta, donde me decía que fue satisfactoriamente qué sé yo, y considérese este momento que aspirante de primer año de la Escuela Suboficial de Sargento y todo, él lo que le dice a uno, ¿no es cierto?, para fortalecerlo. Bueno, la cuestión que de ahí agarro y me vine y me tenía que presentar el 20 de febrero a la Escuela Suboficiales. Ya me mandó, incluso en la misma carta me llega un papel que tenía que ponerlo en el pecho para viajar, todo eso, ¿no? Y había que ser, en esa época era muy estricto, ¿no es cierto?, estar bien vestido, de traje, corbata, todo eso, y de una manera bien formal, era todo el ejército en esa época. Y bueno, me presento todo y empezamos. Y siempre me acuerdo, ¿no?, que el 20 nos presentamos, y el 24 de febrero, entre vestirnos, todo eso, cambiarte toda la ropa, todo eso, bueno, lleva un tiempo. El 24 agarra y nos lleva la formación a todos los reclutas que éramos como 1000 aspirantes de primer año que nos incorporábamos, ¿no? Te puedes imaginar, sin ningún tipo de instrucciones militares, agarra y cuando termina la formación, cantar todo, la bienvenida, hablar el director de la escuela, todo eso, y de repente agarra y dice a la derecha, frente, firme, pelotón, y empieza a tocar la marcha de San Lorenzo, la banda, ¿no? Viste que la marcha de San Lorenzo es lo más grande que puede tener toda la música del ejército. Y agarra, dice el teniente de la Vega, sección mar, y te voy imaginando, no sabía nada, era un semejante pataleo que había, ahí nomás carrera, mar, cuerpo a tierra, y empezamos, ¿no?, las instrucciones. Y de a poco, por supuesto, íbamos haciéndonos, entrando en la vida militar. Hasta que, bueno, durante 2 años, los primeros 3 meses fue un poco rígido por el tema del cambio de vida, de la vida civil a la vida militar, y más en esa época que era totalmente una disciplina totalmente distinta a lo que es ahora.
Y así terminé los 2 años y más de una vez se me ocurrió de irme de baja, de pedir la baja, porque agarraba y empezaba, preguntaba, ¿no? Al finalizar la hora, la última hora, a las 7 de la tarde en la vida militar, y decía el encargado de unidad, sargento ayudante Chávez, a ver los aspirantes que se equivocaron de elegir esta carrera, y lo hacía el verso, que en columna de uno para irse de baja. Y era un vivoreo de hombre. Te puedo imaginar, mi compañía éramos 300 y pasamos segundo año 130. Y de esos 130 egresamos 45, algo así. Por el tema que era irse gente, no era amontonamiento de gente. Iba el que soportaba la rigidez del coso y tenía que rendir intelectualmente, militarmente y psicológicamente también. Bueno, la cuestión que tuve la suerte de egresar el 10 de diciembre del 76, egresé como cabo, y bueno, de ahí por supuesto uno se va de licencia y regresa. En esa época nosotros hacíamos un curso de perfeccionamiento elemental, se llamaba, que hacíamos en otra escuela que estaba pegado ya a Campo de Mayo también. Y fuimos a hacer también el curso de ahí 3 meses y después de ahí me toca elegir destino. Y el encargo de mi papá era lo mismo, que no aparezca por allá por el tema que iba a ir a darle maneja a mis propios amigos, porque iba a entrar en el servicio militar, que esto, que lo otro, y aquella, entonces no quería que tenga roce. Y bueno, pasa, y entonces cuando me empezó a tocar destino, en mi promoción era antiguo, tenía el número 11, así que, y éramos 54. Te puedes imaginar la cantidad que tenía de puestos de todo. Tenía el mapa de la República Argentina para pedir. Tenía Granadero, Patricio, ahí en Buenos Aires capital, en la escuela suboficiales, tenía la escuela caballero, por todos lados tenía destino. Y cuando el número 11 llama el mayor Simoncelli el número 11, cabo Cosme José Barrio, le dio destacamento de exploración de caballería montada 181, C3, Coracero General Pacheco. Y abre los ojos así y dice, ¿usted de allá? Me dice, no, le digo. ¿Y por qué pide allá? Me dice. Le digo, quiero conocer. Lo puedo hacer a la parte del norte, ya conozco todo, le digo, y quiero ir a conocer para allá, le digo. Y bueno, y ahí me tocó y me vine para acá. Y otro compañero mío también, que eligió como el número 30 y pico, y también le dijo lo mismo, si conocía, él era de Jujuy. Así que de Corrientes era yo y el otro de Jujuy, y vinimos a parar acá a Esquel. Y para cuando en esa época era Esquel, todavía empezaba ya el monolito para allá. Del monolito para acá era todo tambo, vacas volando por todo lado. Así que era un pueblito 4 cuadras para allá, era solo Esquel. Después ya de tribunales todavía estaban, ni las bases estaba hecho. Acá, igual que los monoblocks de acá, recién estaban las bases hechas cuando yo llegué acá. Y era todo chacra esto. Y bueno, la cuestión que me quedé, bueno, hace 44 años que estoy hablando casi 45 años de todo lo que te estoy contando de esa época. Y bueno, y me quedé hasta que, por supuesto, que en esa época, ¿no es cierto?, también tuvimos que pasar mucho malos ratos estando en las escuelas judiciales. Porque en esa época es la famosa subversión que empezó a azotar la República Argentina, no toda Latinoamérica, no era solo Argentina, era toda Latinoamérica. Entonces, el que tenía pelo corto, Carlito hubiera sido muerto ya, porque todo el que usaba pelo corto te ametrallaban. Así que viajar desde, te puedes imaginar, Campo de Mayo a Valentín Alsina, yo tenía que viajar los días viernes y los días domingo volver a Campo de Mayo, era cruzar toda la capital federal, de uniforme y con el portafolio. Y estaba expuesto a que en cualquier momento me ametrallaran. Así que te puedes imaginar, era jodido vivir en esos tiempos por el tema de que en esa época murieron más soldados y cuadros que la misma guerra de Malvinas. Simplemente muchas veces, para la madre son lo mismo, porque es un hijo que perdió, ¿no es cierto? Para la madre de los soldados de la época de la subversión que murieron y para la madre de los soldados que perdieron en Malvinas. El mismo dolor porque son madres y son padres los que perdieron sus hijos. Pero también se perdió mucha vida en esa época. Hasta que, bueno, después, buscando también la tranquilidad, era que yo me vine para acá. Por el tema de que acá totalmente estábamos lejos de todo, que no había nadie, no había
No se hablaba de guerrillero ni nada por el estilo, era un mundo de paz, era todo esto. Era una zona tranquila. No, totalmente tranquilo. Y bueno, hasta ahora mismo seguimos siendo tranquilos. Porque razón, bueno, yo nunca me fui, no quiero irme tampoco. Por eso yo digo, de Río Colorado para allá, se lo regalo a cualquiera. De Río Colorado para acá, peleo. Esa es mi Argentina. Y bueno, la cuestión que hasta que, bueno, después vino el movimiento de Canal de Beagle en el 78, 77, 78. Nos preparábamos y estábamos tan bien preparados con los soldados de la clase 59. Te podés imaginar que hacíamos una maniobra con tanques, yo siempre fui tanquista, teníamos los tanques Sherman en esa época acá, y hacíamos movimiento de acá de la Laguna a La Z y hasta Legua 4. Dormíamos allá, volvíamos el otro día y seguíamos los ejercicios acá. Estábamos 8 días en el terreno y 8 días en el regimiento. Y de esa manera, esa vida teníamos en la época del 78. Y por eso los soldados clase 59 fueron los soldados más instruidos que he visto, ¿no es cierto?, en mi vida militar. Y bueno, hasta que después terminó todo el canal de Beagle, que esto que lo otro, fuimos a Paso Puyehue, estuve 8 meses por allá, y hasta que después regresé sin tanque ya, porque los tanques fueron entregados a Pigüé. Y después de Pigüé fueron al Paraguay todos los tanques repotenciados, eran unos tanques semejantes. Tiene un motor de 8 cilindros en B que trepaba los cerros como nada. Yo fui a hacer toda práctica de material, porque uno de los primeros tanques que vino acá al sur fue acá a Esquel. Así que fui a prueba de material con los Semioruga mismo, que tenía también motor Fiat, y los fuimos a hacer prueba de material por toda la costa del lago, y trepábamos todos los cerros, cañadones que había. Y eso me pasó lo mismo cuando íbamos yendo para Paso Puyehue. Llega un momento en que había unos puentes en esa época al costado del Nahuel Huapi, para el lado de Villa La Angostura, había muchos puentecitos bien precarios, era todo de palo de punta, los puentes para pasar vehículos livianos nada más. Y había en un lugar, uno de los primeros puentes llega y estaba un mayor de ingeniero militar, ¿no es cierto?, que no quería dejar pasar. Y yo iba a orden de un subteniente, el subteniente Castec iba conmigo. Y estaban los palos, y entonces yo agarro, me bajo y miro, y me quería hacer vadear el río, el mayor, pues no puede pasar, que va a romper, después no va a poder pasar nada. Entonces le digo, mira, palo de punta aguanta cualquier peso, le digo, y era bien robusto, eran los palos. Entonces agarro y le digo al subteniente, y el mayor estaba ahí, entonces agarro, me subo, sin decirle nada que iba a pasar, agarro, acelero mi tanque, y le digo al cabo de la casa que iba atrás mío, paso yo y pasa vos, le digo. Entonces paso y se hizo arqueada el puente, ¿no? Y cuando paso al otro lado, el otro cabo atrás mío también. Éramos los dos cabos, simplemente era audaz. ¿Por qué íbamos? Y le digo al mayor, en ese momento yo le dije al mayor, vamos yendo a una guerra, no me va a parar un puente que no puedo pasar, le digo. Era el 20 de diciembre, pues yo salí el 19 de acá, y el 20 era lo que me pasó todo eso. La cuestión que llegamos a Villa La Angostura, llegamos el 24 de diciembre, y pasé todo, yo estuve hasta el mes de agosto, estuve ahí entre Villa La Angostura y Bariloche, con todos los tanques. Y bueno, después regresamos acá sin vehículo, que llevamos todo a Pigüé los tanques. Me vengo y me encuentro con los Panhard recién llegados de Francia. Te podés imaginar unos autitos, unos tanquecitos con rueda, que ni siquiera de juguete había en esa época. Y con los ojos abiertos miramos y lo veíamos. Y para colmo te podés imaginar que los Sherman era más o menos ya casi conocido por la mayor cantidad de gente que estaba, porque anteriormente, ya del año 44, que Perón compró toda la chatarra de allá de la Segunda Guerra Mundial, tenemos Sherman, así que la mayoría de la gente lo conocía, los Sherman, nada más que le cambiaron el motor. Así dentro de todo, los Sherman la teníamos, y estos vehículos nuevos que llegaban, y te puedo imaginar, era lo mismo que estar con una CBU en este momento, qué sé yo, algo parecido a alguna tecnología muy avanzada, los Panhard en esa época, ¿no? Así que llegamos y empezamos. La gente que fueron a hacer el curso a Francia fue el teniente López Parravicini, cabo primero Algañará y cabo primero Amarilla.
Los tipos se fueron y metieron en una oficina, y nosotros que estábamos, porque en los regimientos están los que trabajan en la oficina y los que trabajan de combatientes, y nosotros los combatientes, y nos metieron en los panar, así que nos hicimos a los golpes ahí con los panares. Aprendimos un montón. Después cuando vinieron, y venía siempre continuamente, como estaba bajo garantía, los panar, naturalmente, cada 4 o 5 meses venía de Francia a revisar cómo estaban los vehículos, que estaba bajo garantía, que esto, que lo otro, así que de eso aprendimos un montón. Sí, fuimos a tirar, hacíamos tiro en movimiento, de todo tipo acá, ¿no es cierto? Y tuvimos buenas clases también en tema con los panar. Te puedo imaginar que un día el soldado Morales, me acuerdo, que bueno, ahora es oficial mayor retirado de la policía, un día lo dejó con la boca abierta a un general que vino a ver los ejercicios que acá hicimos. Bajamos allá del lado del tambo, acá al polígono viejo, y en la bajada, así, en la ubicación de los vehículos nomás, había que abrir fuego sobre las bases de los blancos que teníamos a 2000 metros. Y en uno de esos, el soldado Morales, que era del cabo de la casa, chac, le mete el pepazo, le decimos nosotros, el bombazo, en la base del blanco que tenía él, y era una cubierta de tractor. Así que te puedes imaginar, era explosivo, explota para arriba y vuela esa rueda a una altura como de 200 metros y como a 400 metros fue a caer. Y le dejó impresionado al general, no puede ser, dice, que estoy viendo que un soldado, que apuntador era un soldado, y bueno, entonces ahí nomás, anótelo, dice, que se vaya de baja. Así que ahí nomás el soldado Morales se fue de baja. Así le pasó bueno, por eso te digo que los soldados esos también tuvieron mucha capacidad, los soldados que tuvimos mucho tiempo. Pero viene ahora en el tema del tema Malvinas. Resulta que nosotros en esa época siempre se incorporó el soldado, desde el 10 de marzo en adelante, se incorporaba acá al regimiento, 3 de caballería, llegaba a esa época, los soldados clase, la incorporación. Naturalmente en Buenos Aires se incorporaba un poquito más temprano, al 15, 18, 20 de febrero, pero acá llegaba primero los días de marzo. Entonces estábamos dando instrucción de la vía férrea para allá en el Sausal que hay, y ya llevaba como 20 días de instrucción allá, hasta que un día, damos instrucción. Y un día agarra y hicimos una formación acá abajo, baja todo, y fuimos a la plaza de armas a las 8 de la mañana, y dice el Fino Pineta, era jefe de regimiento, hoy es un día histórico, hizo el verso de un discurso, un día histórico porque hemos recuperado Malvinas, y todo el verso. La cuestión que yo agarro entonces, justo estaba al lado de Salazar, que era compañero mío, y le digo, ¿y quién es Malvinas? Y si no soy nuestro, yo de que estuve en la escuela primaria siempre supe que la Argentina, ¿de qué vamos a recuperar? Y cuando nosotros trajimos los tanques Sherman, vinimos en barco, y en ese barco mismo llevaban a los Kelper, les llevaban 200 tanques de nafta de acá de la Argentina y 200 tambores de aceite, y llevaba provisiones para Malvinas en el año 77, cuando nosotros trajimos los tanques para acá. Por eso yo, estaba seguro que era argentino, y me sorprendió cuando me dijo eso Spinetta. Bueno, la cuestión que quedó. Y de ahí fuimos a instrucción, todo bien, a tirar, que acá hacer instrucciones militares, a desplazarse en el terreno. Te puedes imaginar que hacía un mes y medio que estaban los soldaditos recién incorporados. Ahí a veces ni siquiera un mes. Entonces agarra de golpe y porrazo, dice, bueno, el 5... Fuimos a hacer tiro al mediodía, al polígono, a la mañana. Y al mediodía, cada uno que tenía su casa venía a comer. Cuando regresaba, yo vivía acá en Barrio Malvina, y de ahí iba caminando para arriba. De vuelta, cuando llegamos al barrio social, le dice, la sección Panar tiene que bajar urgente, que tiene que ir a Malvina. Era el 5 de abril. ¿Esa era tu sección? Era mi sección completa. El 5 de abril, a las 2 de la tarde, que íbamos yo para arriba para seguir tirando, ahí nomás bajamos todo. Y los soldados con 25 días de instrucción. Te puedes imaginar que ni ha tirado 2 o 3 cosas con proyectiles de fogueo. Y bueno, y te puedes imaginar, así que salimos ahí, preparamos, llegamos acá al regimiento, bajamos, a las 3 de la tarde bajamos con todos los soldados y a equiparnos.
a la poca pilcha que teníamos, ¿no? O sea, naturalmente nuestro ejército siempre fue pobre, nunca fue un ejército, como yo siempre le digo a los soldados, hay que cuidar las cosas del ejército porque nuestro ejército siempre fue pobre. El único ejército que es rico son los ejércitos mercenarios, le digo, porque le pagan, porque su vida está en juego, le digo así, por lo tanto el único ejército rico son los que tiene mercenarios, le digo, y nosotros, nuestro ejército hay que cuidar. Bueno, y juntamos todas nuestras pocas cosas que teníamos, te puedes imaginarte unas bolsas de cama, zona B le decimos nosotros, que es zona esos comunes, ¿no? Había 5, por cada escuadrón había 5 bolsas de cama, pluma de ganso, que decíamos zona A, que es de la Antártida. 5 había, pero resulta que eso recibía nada más que lo más antiguo. Y el resto, por supuesto, a pelarse. Y teníamos la zona B. Y para colmo, todo descosturado alguno. Te puedes imaginar, tantos soldados que estar de campaña y duermen, que después a medianoche a hacer ejercicio y que esto que el otro. Y bueno, muchas veces se rompe, se descose la cosa y bueno, y así. Y a costurar y más o menos a amañarse. Hasta las 7 de la tarde, dice, las 7 de la tarde salen de acá. Así que ahí nos reunimos ahí en la plaza de armas, ya con todos nuestros vehículos y con todo el equipaje ya puesto para el combate. Cargamos con todos los proyectiles, y llevamos 2 camiones cargados de proyectiles y después con los 9 vehículos fuimos de acá porque uno estaba fuera de servicio, estaba con un motor fundido. Pues salimos de acá a las 7 de la tarde. Se hizo la formación, por supuesto, todos los protocolos para despedirnos, nuestros compañeros, para todo, abrazos, besos, que esto, que lo otro. Y para colmo, uno, bueno, por supuesto, uno sabe que es militar y está preparado para la guerra, que esto, que lo otro, pero nunca se pensó en una guerra verdadera. Porque te puedes imaginar, en esa época ya se hablaba del año 80 y naturalmente más se convencía con palabra y no con proyectiles. Pues salimos de acá a las 7 de la tarde, las 2 de la mañana llegamos a Las Lauritas y estábamos todos desparramados por el camino, porque había algunos, te puedes imaginar, algunos vehículos que por ahí fallaba, otro que se le agarraba sueño, que esto, que el otro, y nos quedamos en La Laurita a reunirnos todos. Y ahí nos reunimos todos y como las 5 de la mañana emprendimos viaje, todo, para allá, Antes de llegar a Sarmiento se rompió uno, perdió todo el aceite, se fundió, que esto, que el otro, el panar. Así que seguimos y llegamos las 12 del mediodía y llegamos a Comodoro, como Rivadavia. Y de ahí estuvimos, primeramente no se sabía que venía el primer ministro, ¿cómo es? El Hay, Alexander Hay, el procurador de Norteamérica, a querer mediar, que esto, que el otro. Y resulta que estaba muy confundido en esa época, que fue el presidente militar, que era Fortunato Galtieri, y él estaba confundido con la América. Él pensó que América lo iba a ayudar, y todo América lo traicionó. El único que no lo traicionó fue Perú. Después el resto, todos los países americanos lo traicionó a Galtieri, le dio la espalda. Primeramente Alexander Hay, que iba y venía para hacer el trato para que retirara las tropas, entonces que seguían para los ingleses, porque naturalmente los norteamericanos son descendientes directos de Inglaterra y ellos siempre van a pelear para Inglaterra, no van a pelear y aparte de eso habla distinto idioma, no habla el idioma nuestro, así por lo tanto, todo. El único que nos apoyó acá fue Perú, después el resto todo América. Te podés imaginar, Chile acá, uno fue enemigo, 4 años atrás fue enemigo nuestro, así te podés imaginar que lejos que nos iba a dar una mano. Uruguay, que agarraba y le daba puerto ahí a los barcos ingleses, a los barcos de guerra ingleses. Brasil, lo mismo. Así que lo que más rodeado nos tenía, nos traicionaron. Y, por supuesto, Norteamérica, hablar Canadá, de todo Centroamérica, todo estaba en contra por el tema que, primeramente, nos odian todo porque es un país grande y rico y somos muy liberales y por esa razón nos odia todo el resto. Y entonces, de alguna manera, quiere desquitarse y nos desquitó en la guerra y nos demostró de esa manera. De esa manera lo veo yo, no, por supuesto, tal vez otra persona lo ve de otra manera, pero yo de esa manera lo vi en ese momento.
porque naturalmente esto siempre vas a ver, bueno, ya pasó 2 generaciones completas casi, con el tema de después de la última batalla con Inglaterra, que fue la quinta que hicimos, y la quinta perdimos, las otras 4 ganamos. Y bueno, pero resulta que no, bueno, ahora me perdí en qué lugar estaba. De, de la quinta batalla contra los ingleses. Y bueno, y así nos traicionaron todo. Nos traicionaron todo y por esa razón, bueno, se perdió. Por un lado, por el tema de nosotros nos perdimos con los ingleses. Con la OTAN perdimos nosotros. Porque la OTAN mandó, en el Queen Elizabeth, mandó todo armamento de la OTAN para la última batalla que tuvimos ahí en Malvinas. No era tanto, qué sé yo, muchas veces cuando uno perdió, naturalmente siempre le echa toda la culpa al que perdió, pero no es así. Muchas veces hay que ver bien y muchas veces, bueno, por supuesto, no van a seguir juzgando de por vida por el tema de la última batalla que se perdió, por supuesto. Pero se hizo, como yo siempre digo, hicimos lo que pudimos y con lo que teníamos hicimos mucho. Porque las batallas del día 9, 10, 11, 12 y 13 a la noche, ahí entre Monte de las Dos Hermanas y Puerto Modigrú, fue una batalla tan encarnizada totalmente que parecía que ni el mismísimo diablo se acercaría en ese lugar si hubiera existido, si existiera el diablo, ¿no? Porque era proyectiles. La única diferencia es que, como te dije recién, nuestro ejército es pobre y bueno, ellos estaban con el tema de los proyectiles, la OTAN, que esto, que el otro, ellos tenían todo trasante luminoso, los proyectiles de los soldados de combate, y sin embargo el nuestro era 4 proyectiles, entre ellos un trasante cada 4 proyectiles. Y entre los proyectiles iba proyectiles normales y después proyectiles perforantes también y después el trasante luminoso. El trasante luminoso sirve para ir corrigiendo tu tiro nocturno, ¿no es cierto? Porque vos ves de atrás cuando va el proyectil y entonces más o menos va dirigiendo el tiro nocturno. Y para eso era, pero ello era todo proyectil como es trasante luminoso lo que tiraban. Por esa razón se notaba bien cuando avanzaba, ¿no? Por supuesto, y empezaban los tiroteos. Todo lo que venía proyectil de trasante luminoso era de ellos. Y lo otro que salía, los disparos que existían, y uno de tanto a tanto, era nuestro. Pero, por supuesto, no se les llevaron de arriba. Porque ellos mismos, muchos de los ingleses que han estado en las batallas, han mostrado el respeto hacia el soldado argentino con la bravura que peleó con lo poco que tenían, ¿me entendés? Sin embargo, ellos de día agarraba y nos hostigaba con los aviones. Primeramente agarraba y andaba a 500, 600, 700 pies arriba, que esto, que lo otro, hacía vuelo trasante, que esto, que lo otro, hasta que tuvimos nuestro antiaérea y lo volteamos como 4 aviones. Lo vi caer, yo lo vi caer, y lo vi caer cuando caían los pilotos mismos, se inyectaban y caían. Y entonces empezó a hacer vuelos de altas alturas, porque sabía que nosotros hasta 11.000 pies nomás llegábamos, así que ellos andaban 12, 13.000 pies arriba, y continuamente, te puedes imaginar, que agarraba con solo, alerta roja decía alerta de aviones, y entonces tenía que estar con tenso todo el día, y mirando por dónde está el avión, porque cuando empezamos a ver dónde caían las bombas de los aviones, ¿para qué hacer pozo de zorro? Por el tema que te hacía un buraco de 8 metros o 10 metros de profundidad por una boca de 12, 15 metros de boca. Así que te puedes imaginar dónde caía, no que ni un pozo de zorro te salvaba. Es el pozo de zorro que tengo acá, que te mostraba recién, que estaba con el tanquecito de gas. Es un pozo de zorro. Si te puedes imaginar un pozo de zorro de 10 metros, agarraba. Entonces directamente cuando decía alerta roja, empezamos a buscar dónde andaba el avión, nada más, porque otra salvación no tenía. Y después llegaba a las 11 de la noche y se aproximaba a los barcos. Los primeros tiempos se aproximaba a una distancia de 5 o 6 kilómetros y teníamos nuestra artillerita también que lo partimos.
te juro que hasta el momento tengo en los ojos viendo de al lado del aeropuerto cuando nos estaba bombardeando y de repente se abre y se parte en dos y cae porque teníamos el Exocet, ¿cómo es? Un misil que es descendiente alemán y un ingeniero alemán nos instaló allá en el aeropuerto y lo partimos en dos. Entonces nos empezaron a tirar de 45 kilómetros de distancia. Así que ahí no podíamos hacer nada. Te puedes imaginar, ya empieza la redondez de la Tierra, empieza a notarse un poco también. Así que bueno, y nos tiraba. De las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana te tiraba de 45 kilómetros y por cuadrícula. Te tiraba acá un rato, cambiaba, tiraba allá, no te dejaba dormir de día y de noche, de día con el avión a altas alturas y de noche los barcos y te bombardeaban todo, boing, 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 y no te tiraba 4 o 5, miles. Pero así mismo, eso es lo que yo siempre también destaco, ¿no? A la sección mortero de los Otto Melara, que era nuestro, eso, pero dejaron parva de proyectiles. Cuando venía de al lado del Monte de las Dos Hermanas, eso le hicieron tanto tiro, le han tirado a los ingleses que no lo han dejado avanzar porque ellos pensaban que en poco día terminaba. Pero resulta que se hicieron tanta fuerza hasta que nos quedamos sin proyectiles. Por el tema que, naturalmente, cuando ya rodearon la isla, ningún avión podía llegar allá, no podía tirar de ninguna manera proyectiles, nos quedamos sin víveres, sin proyectiles, sin nada. ¿Por qué nos cortaron los víveres? Nos rodearon los 4 vientos. Después, los últimos tiempos, nos bombardeaba norte, sur, este y oeste. Y hacía fuego concentrado. Y ese lugar fue el que nos rajamos con los Panar, porque viste la piedra blanca que te mostraba, en esa piedra, de un lado, no llegaba el proyectil. Porque si llegaba el proyectil, Chaca te quedaba arriba. Pues si tenía que llegar a nosotros. Y si un poco más adelante, caía 300, 400 más adelante. Así que nos salvábamos siempre, hasta que nos rodeó. Cuando nos rodeó, de los 4 vientos empezó a dar fuego. Y ahí tuvimos que desaparecer de ese lugar. Y fuimos con todos los Panar a Puerto Argentino. Y eso fue el día 12. Nos rodearon todos y empezó el bombardeo. Entonces salimos de ahí y fuimos hasta el puerto Stanley, Puerto Argentino. Cuando llegamos a Puerto Argentino, al mismo puerto, Chácate, ahí nomás nos sacaron rezumbando, porque éramos la carne de cañón de los ingleses. Dicen, no, rájense porque a ustedes lo andan buscando, que esto, que el otro. Así que ahí con el subteniente que teníamos, los 2 subtenientes que teníamos con nosotros, el primer grado oficial. Y agarra y dice, váyanse para el hipódromo, allá en esa zona. Así que regresamos. En uno de esos que hay una foto en una película, veo que no sé cómo se llama, que yo le iba saludando ahí frente al coso, que pasaba con el Panar, fuimos para el hipódromo. Llegamos al hipódromo y nos acomodamos así, los vehículos pusimos encubierto un poco así alrededor, que esto, que el otro. En eso agarro, veo un hombre que sale de la casa, un kelper, que sale de la casa y empieza a juntar turba en un balde. Y yo digo, ¿y este tipo qué hace acá juntando turba? Y estaba bombardeando ahí cerca de nosotros. Y de golpe y porrazo agarra y se mete en su casa, ¿no? Y todas las casas tienen sótano allá. Y se mete. Al ratito que se metió, habrá pasado 5 minutos, arriba de nosotros cayó como 40 bombazos, donde estábamos nosotros. Ahí agarra y me pincha mi tanque, la rueda, la cubierta de mi tanque. Por supuesto, podía yo andar en mi tanque, pero con la rueda desinflada. Y todo desparramado por todo lado la gente. En eso agarro y de repente lo veo a Vilte y a Tamaño, que salían de un lugar así. Y cuando lo veo a Tamaño, ¿cómo es? Los brazos sangrando. Digo, mi subteniente, ¿qué le pasó? Le digo. Y me dice, Vilte, sí, lo hirieron. Dice, así que lo agarro. Y estaba todo congelado el piso, porque era pleno junio, era el 14 de junio ya, todo congelado. Y aparte de la cantidad de gente que caminaba, eso estaba vidrio, totalmente no podía pisar y desparramar. Entonces le digo, vamos a abrazarnos los 3, le digo, y vamos a buscar un hospital. Entonces nos abrazamos los 3, Vilte de un lado a Tamaño y yo del otro lado,
y salimos caminando. En eso lo encuentro al soldado Iglesia, que es el mismo vehículo de tamaño. Le digo, ¿qué te pasa? Le digo, Iglesia. No, me duele acá, dice la cintura, venga, vení, nos abrazamos. Tenía una esquirla acá en la cintura. Si llegamos, empezamos a buscar un hospital por ahí. Entre todo ese trámite que íbamos yendo, buscando el hospital donde quedaba, lo encontramos a subteniente Chércole, que andaba buscándolo a tamaño también, porque era de las secciones. Son los dos de la misma sección. Que éramos los 9 panares, 12 panares éramos, porque estaba del escuadrón 10 y del escuadrón 9 también con nosotros. Éramos 12, nos reunimos ahí. Entonces, estaba a cargo del subteniente Tamaño. Entonces agarramos y cayó herido, lo llevamos al hospital. Lo encontramos a Chércole caminando y le preguntamos dónde queda el hospital. Entonces Chércole nos llevó, porque él siempre continuamente andaba por el pueblo, y entonces nos acompañó y llegamos al hospital. Entonces agarramos, por supuesto, llegamos, y cuando llegamos así, a la entrada del hospital había una carpa. 3 carpas de multiuso, decimos nosotros, esa carpa tipo casa, larga. Y había muchas camillas, ¿no es cierto? Por supuesto, con bolsa negra, que esto, que el otro. Y me dice el soldado de Iglesia, mi cabo primero, dice, mire la cantidad de fiambre que hay. No, le digo, esos son comida, le digo, están guardadas ahí para comer. Yo sabía que era, pero yo no sabía la dimensión de la herida que tenía él. No sea cosa que por ahí, con el proyectil que tiene adentro, le agarro un infarto y se me muere ahí llegando al hospital. Entonces agarro y lo dejamos a Tamaño y a Iglesia en el hospital. Y regresamos con Vilte. Cuando íbamos regresando donde estábamos nuestros vehículos, que quedaba como 7, 8 cuadras, en eso nos atacaron los Sea Harrier, nos ametrallaron. Así que nos escondimos como pudimos por eso laberinto, y bueno, pasó los Sea Harrier. Y bueno, llegamos hasta donde estaba nuestro vehículo. Estaba el cabo primero Alegre, que era el conductor del mismo Tamaño y del soldado Iglesia. Ay, que me duele la pierna, ay, que me duele. Vamos, Curso, le digo, porque el compañero Curso mío estuvo en la escuela oficial conmigo, Alegre. Vamos, Curso, te llevo, vamos al hospital. Le digo, ya está Tamaño y Iglesia, ya están heridos. No, yo no voy a abandonar mi vehículo. Pero anda, ¿qué vas a hacer así, Rengo? Bueno, hasta que, bueno, lo convenció y lo llevamos, lo dejamos al hospital también. Y ahí ellos, por supuesto, en esos días lo pasaron para acá. Ellos llegaron al otro día, esa noche creo que lo trajeron para acá a Iglesia y a Tamaño y a Alegre. Y bueno, nos quedamos nosotros allá. Eso era el 12, el 13, el 14, Naturalmente en la guerra vos perdés la noción del tiempo, de la hora, nada de eso. Vos, porque no tenés horario para comer, por el tema que muchas veces no hay tampoco que comer, que naturalmente en cualquier guerra no te va a pasarla bien, no te va de picnic, no te va para tener la coquita, ni el sanguchito y nada. Si podés comer, si no podés, está. Y bueno, entonces no teníamos ni noción de la hora, y le era, qué sé yo, las 11:30, 12. Y agarra, y estaba el mayor Carulo, era jefe de escuadrón 10, que estaba más o menos medio con nosotros también ahí, y agarra, dice, le dan la orden a él de mandar a la sección Panar, a las secciones Panares, no, al escuadrón Panar decían ellos, porque ellos hablaban de escuadrón, pero era 2 secciones nada más que estaba. Y dice al escuadrón Panar que vaya a desenvolver al batallón de infantería de Marina 5, que está rodeado por los Gurkha por un lado, por los escoceses y por los ingleses. Y está entre el Monte Las Dos Hermanas, Monte William y Monte London. Bueno, entonces fuimos nosotros, y la operación que teníamos que hacer era, bueno, el subteniente Chércole se portó muy bien, a pesar que era joven, ¿no? Si éramos todos jóvenes, por supuesto, que Chércole tenía 23 años, bueno, yo tenía 25, y así éramos todos jóvenes. Así que dice el subteniente Chércole, bueno, lo que vamos a hacer es un tipo golpe de mano, dice, agarrar, porque esto nos están vendiendo todo estos guachos que están acá, los Kelper, decíamos nosotros, ¿no? Porque ese hombre que yo te dije que bajó con la turba, después que terminó la batalla, el 14, apareció de Royal Marino el tipo vestido entre medio de los ingleses. Es el que me olvidé de contarte, que ese fue el tema que se metió abajo, y el tipo que nos bombardeó, que nos dejó herido al subteniente y todo eso, fue un Royal Marine que estaba metido dentro del coso, que entraba como Kelper, que era ganadero y se veía al pueblo. Bueno, la cuestión que agarro y
Cuando le recibe el mayor Carulo la orden de ir a desenvolver el batallón de Infantería y Marina 5, que tenía que replegar, entonces dice, vamos a un golpe de mano. Agarramos, entramos al hipódromo, dice, y tiramos la mayor cantidad de proyectil sobre Modigru y el agua, que yo te digo, la destiladora, dice, en esa zona se viene desplazando todos los ingleses y aflojándole de ese lado, los batallones de Infantería y Marina 5 pueden replegar. Y bueno, y después vamos y a Monte William, por atrás de London, le bombardeamos todo otro. ¿Sí? Tiramos todo lo que pudimos allá sobre los ingleses que venían y fuimos a pegar la vuelta para bombardearlo a los Gurkha y a los escoceses que venía por el otro lado. Y cuando llegamos en la cima, arriba, donde íbamos a hacer de vuelta el encadenado para bombardearlo, agarra y dice, paren, alto el fuego, alto el fuego. Y bueno, dice, porque el general Jeremy Moore se va a entrevistar con el general Mario Benjamín Menéndez. Y bueno, y nos quedamos esperando. Para esto ya serían como las 2 de la tarde. Y esperamos un rato largo ahí, hasta que nunca más apareció, hasta que después dice, no, retroceder a su puesto. Así de ahí, bueno, eso fue el final, que terminó todo. Ahí dejó de haberse bombardeo, de haber todo, porque todos los días, te puedes imaginar, ya hacía como 15 días que era de día y de noche, era bombardeo, todo se quedó todo en silencio. Es como ahora, por ejemplo, viste que hay silencio, no hay en la calle, no hay nada. De esa misma manera fue Puerto Argentino en esa época. De semejante ruido, de repente quedó todo silencioso, hasta las aguas parece que quedó todo natural. Pero bueno, eso fue todo. Pero por supuesto, esto es mi guerra. Después está la guerra de 10.004 hombres, fueron lo que estuvimos allá en Malvinas. Así que vos 10.004 guerras vas a escuchar. Después, por supuesto, en esa época todavía no existía voluntaria en el ejército, pero parece que han parido porque hay mucho más, como 30.000 hoy en este momento, pero somos 10.004 los veteranos que estuvimos, o sea, los verdaderamente que estuvimos allá en Malvinas. Son 10.004 soldados. O sea, entre suboficial, oficial y cuadro. O sea, los cuadros y los soldados. Eso fueron lo que estuvimos allá en las Falkland. Bien. ¿En total cuántos días estuviste en Malvinas? Y yo estuve, posta a posta, estuve desde el 12 de abril a la noche, a medianoche llegué el 12 de abril, hasta el 19 de junio. Estuve allá. 2 meses. Exactamente, sí. 67 días estuve allá en Malvinas. Y después había compañeros que estuvo un poquito más, porque ni bien llegaron, empezaron a irse. Por el tema que yo me fui porque resulta que, bueno, como te dije, que el papá del subteniente Chércole era coronel y estaba en Estado Mayor Conjunto en Buenos Aires, era coronel. Era mi jefe de regimiento también acá, antes. Cuando yo recién llegué era mi jefe de regimiento, Chércole acá. Y después vino el hijo de él como subteniente y fue, bueno, nos hicimos bastante amigos también con él, ¿no? Y resulta que agarra y le dice, como el 11 de abril le dice a Pedro, che, Pedro dice, andate a Malvinas porque los gringos se regresan, dice. Así que si quería conocer, andate ya, le dice. A buscar todos los medios, dice, y que éramos los dos únicos panar que estábamos. Nosotros nos iban a dejar acá en Comodoro Rivadavia para recorrer toda la costa. Eso era la táctica que estaba por usar con nosotros, con el tanque de Chércole y mi tanque. Y los otros ya estaban todos en Malvinas. Entonces Chércole empezó a buscar por cielo y tierra, así que vamos. Así que aparece un Hércules que iba para Malvinas. Así que ahí nomás nos metimos dentro del Hércules, los dos panar, uno atrás del otro, y nos subimos ahí a las 7 de la tarde. Llegamos allá a las 11:30, 12 de la noche y bajamos a descargar y a buscar dónde estaban los otros compañeros. Hasta que llegamos y nos reunimos, qué sé yo. Después, por supuesto, los primeros días era todo lindo. Porque te puedes imaginar que del Estado Mayor se decía que era una táctica
una estrategia que estaban utilizando los mismos ingleses para tratar de acercarse lo máximo posible hacia acá. Entonces dicen, no, regresa, regresa, pero jamás regresaron. Y hasta que llegaron ahí, cuando ya estaba rodeado la isla, que esto que el otro, recién ahí dice, bueno, ahora empezó la guerra. Pero los primeros tiempos decía, no nos vamos nada. Entonces todos estábamos contentos, felices y contentos. Ayer era un jolgorio. Yo pido el pase acá, hago pedir mis hijos y mi mujer para acá, para que se venga, que esto que el otro. Hasta que después se puso el caldo espeso. ¿En la época de la guerra tenías familia? ¿Vivías solo? No, yo estaba casado, tenía 2 hijos. Mi nena tenía 4 meses y mi hijo tenía 1 año y 6 meses. El más grande, ¿no es cierto? Y bueno, y por supuesto, quedaron todos acá, que vivían en Barrio Malvina y todo eso, todo lo que fuimos, casi la gran mayoría teníamos nuestra familia, lo que fuimos, y quedaron acá, por supuesto. ¿Tuviste miedo en algún momento de no volver? No, lo que pasa es que naturalmente, te voy a imaginar que de chiquito siempre tuve en la mente de que el tema, como yo le dije a mi papá, mi destino está marcado. Si me voy a morir a tiro, le digo yo, naturalmente se habla así en la vida civil, a tiro o a piedrazo o a garrotazo, le digo. Mi destino está marcado, le digo. Si mi destino es morir a balazo, no me van a matar en ninguna guerra. Y bueno, siempre fui convencido de eso, nunca tuve miedo. Ni allá mismo, vos sabés que siempre me buscaba a mis compañeros, por el tema yo siempre tenía, hablando, un humorcito al final. Y un humorcito al final, en pleno, no estaban bombardeando, y yo siempre riéndome, y Cherco siempre me decía, le da pila al grupo, pero sin embargo había unos compañeros míos, te juro que agarraba y empezaba a renegar, en vez de darle, porque vos, por ejemplo, como superior, vos tenés soldado a tu mando, que esto que el otro, naturalmente te hay que darle ánimo a tu soldado, y no demostrar la cobardía de uno, porque uno naturalmente no se conoce bien hasta en el momento límite. En el momento límite vos te conoces, pero si no pasaste un momento límite no te conoces. Y bueno, y pasaba, que Odoricio Castillo, bueno, está muerto, pobre muchacho, ¿no? Ese siempre era medio retobado, que esto, que lo otro. Naturalmente en la vida militar siempre tenés que ser, si vos quisiste ser militar, tenés que tener superior y subalterno también, y naturalmente tenés que ser obediente, y no obsecuente, pero ser obediente, eso es la vida militar. Y bueno, y agarraba y hacía todo lo contrario. Entonces, antes de irse de acá, tenía informe, un montón de pavada acá, cosas que suben en el regimiento, y entonces, chac, lo manda para allá. Y cuando estaba allá, y empezaba a reputear contra todo, y maldecía todo, yo no tenía que estar acá, porque acá después me espera la cárcel, pues, señor, ¿quién no decía? Y le desmoralizaba a los soldados, y sin embargo yo por eso a mi soldado no lo dejaba que se juntara con él, y después lo empezaba a apartar a los mismos soldados, él lo apartaba. Después los últimos, ¿sabés cómo? Pobre tipo, me dio después lástima, ¿no? Con los últimos tiempos, me apenaba mucho porque él estaba solo como un perro entre medio de las matas, los matorrales de helecho, porque hay cualquier cantidad de helecho, unos helechos así de alto, y había un tipo caminito así entre medio de eso, vivía solo, porque ya no lo soportaba nadie por el tema que lo primero que hagaba, renegaba contra todo. Ahí no se te... ¿Sabe por qué razón no hubo muchos desertores allá? Desertor se llama una persona que se escapa de la guerra, por el tema que estaba rodeado de agua. Porque si no, vos sabés la cantidad de desertores que hubiera habido, la cantidad de gente que hubiera desertado de las batallas, por el tema de que estaba rodeado de agua. Por si no, bueno, naturalmente en toda guerra siempre existió los desertores, ya sea en las grandes guerras que hubo, la primera, segunda guerra allá en Europa, que llenaron de gente acá la América, de esa manera se llenaron de gente, por el tema muchos desertores y muchos que buscaban la tranquilidad, como yo te dije recién, buscaba la tranquilidad y viene la Patagonia. En toda época, en este mismo momento, nuestro ejército es pobre siempre, porque tiene lo justo y necesario. Apenas para subsistir tiene el ejército toda la época. Muchas veces piensa la gente que el ejército está minado, no tiene casi nada de apoyo de nadie, en estos últimos tiempos peor. Y sin embargo, en esa época, por supuesto, estaba en plena guerra, muchas veces no llegaba los víveres, como dijiste recién, y más cuando ya estábamos rodeados, los 4 vientos, no entraba de ningún lado. Y éramos 10.000, 4 bocas que teníamos que comer.
Y después la cantidad de proyectiles que había que tirar, así que en pocos días nos desabastecimos total. Pero muchas veces los morbos siguen, ¿no es cierto? Y le gusta escuchar las cosas malas, pero se hizo cosa bien. Pero tampoco se podía hacer mucha cosa bien por el tema que no te olvide que naturalmente todos los argentinos no quieren ser argentinos, naturalmente quiere ser todo descendiente europeo y la mayor cantidad del ejército en esa época estaba dominado por apellido con acento inglés, Menéndez, Mario Benjamín, ¿no te suena? Así que por lo tanto, y como eso había cualquier cantidad de generales que estaba en el Estado Mayor, así por lo tanto, como había enemigo por fuera, había enemigo por dentro, había enemigo por todos lados. Así por lo tanto no se podía hacer muchas cosas, por ejemplo, porque no había totalmente un patriotismo neto por dentro, como en aquella época. Por supuesto que ninguna historia, toda historia se escribe con sangre. Si no hubo sangre, naturalmente no hay historia, ningún pueblo tiene libertad y no tiene... no es libre, ¿entendés? Eso es la verdadera de las cosas, de la manera que yo veo, ¿no es cierto? De ahí en más, por supuesto, otra verá de otra forma la vida, pero yo veo de esa manera, porque toda época, no te olvides, que desde 1588 que se fundó Buenos Aires, naturalmente siempre fue sangre, guerra de todo, entre los mismos hermanos se peleaba la guerra de los federales con unitarios con federales, Juan Manuel de Rosas contra todo el Estado argentino, con la Argentina, el resto de la Argentina, y eran todo sangre, y se escribió toda la historia esa, Chacho Peñalosa con Facundo Quiroga, todo eso eran grandes escritores de historia, y derramó, todo se escribió con sangre. Y naturalmente, bueno, todo esto también es sangre que se va escribiendo las historias para el día de mañana. Porque ya te digo, esto ya pasa a ser historia porque 2 generaciones ya que han pasado, y ya son gente grande, y ya quedamos poco de lo que han pasado, por supuesto. Que hay mucho que le ha afectado mucho, como te digo, es natural. Eso, ¿no es cierto? Porque el temperamento de cada uno son tan distintos y entonces de acuerdo al temperamento reacciona. Y muchas veces alguno se da más manija por el tema que estuvo allá, que te tiroteo, pero en todo lado tenés momento bueno y momento malo de la vida. Y muchas veces no equipara eso la gente y se quiere, y más, como yo siempre digo, ¿no? Que hay algunos que por tratar de hacerse el loco para ganarse un mísero dinero que le pague, se pierde todo lo que es la vida, ¿entendés? Sin embargo, si a vos te ven bien, qué sé yo, a lo mejor de por ahí a mí me ven loco también, pero yo me veo lo más sensato posible, y trato de actuar de lo más sensato posible, pero no quiero ser de esa manera, y quiero llegar lo máximo posible, y dejar a lo que dejo para atrás, dejarlo bien aclarado de lo que es la vida, y de esa manera yo veo la vida, porque es lo natural que puede ver una persona, no una persona normal. Pero yo he visto compañeros sí, que se hacían los locos para o retirarse antes, pero un mísero centavo, pero el mísero centavo no, que se lo guarden nomás, y yo me quedo serse una persona sensata y servir para el resto de mis semejante que existe, porque eso es lo más grande que puede tener un ser humano, ver a su semejante como a sí mismo. Eso, de esa manera fue el que a mí me inculcaron de chiquito. Como yo siempre dije, ¿no? Ninguna institución es un reformatorio, nadie lo reforma. La educación, todo traemos en nuestra casa. Vos donde llegues, por lo que vos haces, lo que vos aprendiste en tu casa. Esté donde esté, en instituciones, en la vida afuera, todo, siempre son lo que aprendiste de tu casa de chiquito. Si vos no aprendiste las cosas bien de chiquito, de grande va a ser difícil que aprendas. De esa misma manera es la vida militar misma también. Este es el 5 de abril, las 7 de la tarde, cuando ya salíamos partiendo para Puerto Stanley, para Malvinas. Era el día 5 de abril. ¿Quiénes son ellos? Está el cabo Primero Barrio, el soldado Guaymás y el soldado González. ¿Cabo Primero Barrios? Cabo Primero Barrios, yo sí,
soldado Guaymás y el soldado González, es el que está al medio. Sí, el apuntador, jefe de tanque, y el conductor. Bueno. Este es donde estaba después de la guerra, ¿no? Este se sacó en el 2005, cerca de Modigrú, ahí donde a los helicópteros de la Fuerza Aérea que lo atacó una madrugada, donde llevaban a descansar los vehículos, y también estaba uno gendarme que estaba cuidando, ¿no es cierto?, y quedó atrapado debajo de un helicóptero. Dice que gritaba el pobre muchacho y se prendió fuego vivo ahí, y murió vivo, se prendió fuego. Este es uno de los techos, de la chapa de los techos que hicimos una casucha para defendernos de la nieve y de la lluvia entre dos paredones de piedra, que más adelante van a ver las piedras grandotas. Estos son nuestras abutardas, que también tenemos acá importadas, que más de una vez nos calmó el hambre un poco allá, igual que algunas ovejitas, que había una ovejita flaca porque era pleno invierno, así que no se podía esperar mucha. Esta es la famosa piedra donde la posición donde estábamos continuamente con el sargento primero Grosso, Chércole y bueno, y todos los soldados que estaban con nosotros ahí en la posición. Eso nos salvó cualquier cantidad de la vida. Esta es las dos piedras grandes que teníamos, la chapa arriba que utilizábamos de paredones de los costados contra las esquirlas de los proyectiles. Esto es algún pozo de zorro que quedó con su... ¿cómo es? ¿Con una chapa tiene? No, tiene una chapa arriba, pero arriba de eso va tierra, pero está el tanquecito de gas y el zapato ahí tirado. Esto es un cañón 105 Sicalqui, se llama, por supuesto descendiente inglés también, que quedó en el medio del campo de batalla y así está muriéndose de a poco, terminándose de oxidarse en el medio del campo, entre Monte las Dos Hermanas. Esta es una cocinita de campaña, que le decimos nosotros, que quedó en el medio del campo de batalla también y le está comiendo todo el óxido en el medio del campo. Este es Monte las Dos Hermanas, donde hubo las grandes batallas de los últimos 4 o 5 días, la última batalla que resistimos fue en esa ladera, el Monte las Dos Hermanas, la ladera Intermodigrú. Acá destilaban agua porque todo como es agua muy salitre, entonces ahí refinaba el agua para potabilizarlo y daba a toda la población, planta potabilizadora de agua. Este Puerto Stanley, en la actualidad, o sea, en el 2005, cuando se sacó la foto, que andaba el subteniente Chércole paseando, que él fue el que me facilitó toda esta foto, porque él trajo toda la foto esta pensando que yo solo estaba acá en Esquel y se había olvidado de Vilte y de Salazar. Por esa razón yo tengo las fotos estas. Este otro, de Puerto Stanley también, que es la foto de la actualidad de 2005. Esta es una de las iglesias que tiene con un adorno de costilla de ballena enfrente de la iglesia. Frente de la playa también está la casa esa. Esa ya estaba en ese momento. Esto es mi zapatilla flecha, y era provista, ¿no es cierto?, que llevábamos hasta el equipo de gimnasia, nosotros allá teníamos todo completo, por el tema que, bueno, fuimos de maniobra como maniobra de guerra, pero tuvimos todo. Y ahí se quedó mi zapatilla, y bueno, y me trajo la foto, que es lo que quedaba después de 23 años.
Y acá estábamos, a los 23 años que vino a visitarnos Chércole y nos encontró acá con Salazar y con Vilte. Y así que nos sacamos una foto y nos acordamos. Y al año siguiente hicimos un reencuentro la mayor cantidad posible. Así que tratamos de toda manera de buscarlo al resto de los camaradas. Y acá está todo. Al año siguiente, en 2006, cuando se hizo toda la reunión, cuando más ex soldados han venido acá a Esquel a visitarnos. Pero todos los años ellos vienen a visitarnos. No viene la masa completa, pero siempre vienen varios soldaditos que se acuerdan de su regimiento que los llevó a la guerra. Yo creo que a mí no me cambió nada. Por los primeros días, por supuesto, que llegar acá de golpe y porrazo, y más cuando el golpe peor de mi vida fue el día que yo bajé en Puerto Quilla, Puerto Santa Cruz, cuando empecé a ver a los argentinos, a los que estaban acá. Para colmo, justo me tocó un compañero mío que estuvo acá conmigo, capitán era en ese momento, López Parravicini, fue el primer hombre argentino que lo vi acá en el continente. Te juro que se me cayó el alma en el piso, haber llegado derrotado, ¿no es cierto?, de una manera, y después, para colmo, yo no quería entender, yo prefería haberme muerto allá que haber regresado derrotado, por el tema que incluso hasta ahora mismo muchas veces, cuando hay los famosos desfiles de 2 de abril, cuando se aproxima esta fecha, naturalmente la melancolía que existe entre medio de toda la gente y más de uno, yo hasta me parece que le leo el pensamiento, como diciéndome, hijos de puta, vendieron nuestro terreno o perdieron la guerra, o muchas veces me quisiera sacar estos días del calendario, ¿no es cierto?, el 2 de abril, para que no se recuerde, por el tema de que veo la hipocresía totalmente, veo en mucha gente, y por esa razón el que, bueno, en fin, muchas veces hablo poco y tal vez de por ahí choque también por el tema de que siempre hablo la realidad, lo que he pasado y lo que era la realidad de la guerra. No busco a que me tengan lástima ni que diga tal cosa. Siempre dije, hice todo lo que pude. Y creo que con eso más no se puede pedir más. Si se hizo todo lo que se pudo con todo lo que se tuvo, así que por lo tanto no se puede hacer mucho. Y yo creo que muchas veces cuando yo veo es más hipocresía que otra cosa. Por el tema de que cuando llega porque yo creo que tiene que estar presente los 365 días del año, eso, y no nada más que los primeros días de abril, de la melancolía que causa esa fecha, que esto, que lo otro. Simplemente todos los días tiene que ser recordar Malvinas, que esto, que lo otro. Pero yo no es que me quejo de la gente, nunca me tratan mal, por supuesto, y tampoco me pueden tratar mal. Pero el tema me parece, o yo soy el que pienso mal, pero yo lo veo así, con el tema de Malvinas. Cuando llega la fecha, todo, la congoja que hay, que acá, que allá. Bueno, y muchas veces también, en una oportunidad de acá, frente a los monoblocks, estaba Iturrió hablando y diciendo que ahí el soldado Soto se fue para pegarlo. Por el tema que agarra, decía, estos soldaditos pobres, muertos de hambre, no sé qué carajo, qué podía hacer, que acá, que allá. Estuvimos allá 60, 70 días y todavía viene a refregarnos, ¿cómo es? El segundo de Ongarato era en esa época, Iturrió, diciendo ahí que los soldaditos con miedo, con frío, con muertos de hambre, que acá, que allá, qué podía haber hecho. Y ¿cómo va a desmerecer? Él supo, ¿sabe lo que era ver en la guerra ahí? Ver, había machotes que iban al baño y veía algún nenito que hacía fuerza. Había chico que tenía cara de nene y hacía fuerza frente al enemigo. Y había tipo que se notaba una cara de machote así y se iban al baño. ¿Me entendés? No sé, buen entendedor, poca palabra. De esa manera se veía.
en la guerra. Y este otro vago agarra ante todo el público, y bueno, yo agarré, me fui al carajo ese día de ahí, de frente a los monoblocks, cuando empezó a despenetrar de esa manera. En vez de agarrar y hablar sobre el tema de ese momento, que acá, que allá, de lo que pudo haber hecho, que papá, pero agarra y me empieza a defenetrar a todos los pobres vagos que estaba allá. Y entonces yo agarré, me pegué una media vuelta y me fui. El otro, Soto, se fue para agarrarlo, se fue un garato. No, William era el que estaba de intendente. Se fue, lo agarró y lo sacó. No, Soto, y lo llevó con él. Porque este lo iba a surtir a Iturbide ese día, por el tema de esa manera. Así que te puedes imaginar, si parte del gobierno te dice eso, ¿qué puede esperar otra cosa? Por esa razón de ahí, por supuesto, más con pinzas sigo tomando cuando escuché todo semejante cosa que dice que esto que lo otro, y por lo tanto, con más razón sigo pensando y más firme con eso, porque yo creo que, bueno, más de uno lo piensa igual, pero por supuesto muchas veces no lo dicen, pero es así, eso es.